amigos, bienvenidos a esta tercera temporada de Podcast Ecuador. Ya hemos estado 3 años junto a ustedes. Yo estoy muy feliz de acompañarles porque les traemos un tema súper interesante y es ¿qué pasaría si la democracia estaría dirigida por una inteligencia artificial? ¿Se imaginan políticos o gobernantes que sean netamente realizados o producidos a través de inteligencia artificial? ¿Se eliminaría, ustedes creen, la corrupción? ¿O estaríamos de cierta manera entregando nuestra libertad a los algoritmos? Y para eso, esta tarde nos acompaña un experto que es un abogado ecuatoriano especializado en gobernanza en inteligencia artificial, Senior AI Counsel y CAIO en GCALO, Fellow del BitLab y uno de los expertos más reconocidos de la región en regulación y ética de inteligencia artificial. Él es Oscar Obando, así que Oscar, bienvenido. Muchísimas gracias. Es un gusto que nos acompañes. Gracias, Verónica, por la invitación. Muchas gracias por estar aquí y también para conversar un poco de lo que se viene en el futuro de la sociedad. Y para eso yo quiero ir poniendo un paraguas sobre la mesa, y es que en América Latina ya existen algunos tipos de inteligencia artificial que ayudan a decidir sobre todo decisiones políticas, algo que nos sigue asombrando quizá aún en Ecuador, pero que esto representa de cierta manera quizá más riesgo, ¿no?, para los ciudadanos. Incluso tenemos ya, por ejemplo, el caso de México, donde ahí su Tribunal Federal Supremo utiliza un sistema muy interesante que se llama Víctor, que es netamente creado con inteligencia artificial, por ejemplo, para ayudar a reducir el tiempo o procesar ciertos temas judiciales. En Colombia y en México también ya estamos viendo la creación de estos sistemas para el sector de seguridad, también para el sector de administración pública, pero en Ecuador yo siento que aún estamos en etapas iniciales, sobre todo si hablamos de implementar esto en el sector de gobierno central específicamente, y cómo los algoritmos todos los días, ya sean bancos o redes sociales, quizás sí ya los vemos mucho más evidentes, sobre todo en temas de manejo de información, pero no aún en algo que lo podríamos conceptualizar como una democracia digital. Y aquí la pregunta es, ¿qué pasa cuando los algoritmos dejan ya solo de ayudarnos y quizá comienzan también a gobernarnos? Y que es algo de lo que vamos a estar discutiendo. O si una inteligencia artificial pudiera tomar decisiones más rápidas, más eficientes y también, ¿por qué no?, menos corruptas que los humanos. ¿Deberíamos dejarle el poder? Porque la democracia también creo que tiene aquí algo eficiente, pero puede ser algo incómodo. En la democracia no deja de intervenir un componente emocional que puede generar ciertos conflictos, pero algo que hay que entender y es que los algoritmos y el uso de este tipo de tecnologías también puede generar como discreción en la información, cierta manipulación puede ser, o una toma de decisiones de acuerdo a quien ha creado también pues esta tecnología. Y aquí ya directamente va mi pregunta. ¿La inteligencia artificial tú consideras que puede fortalecer la democracia o terminaría reemplazándola? Yo creo que no, como gran parte de las preguntas y problemáticas del mundo actual, no es blanco-negro, ¿no? Entonces tiene ciertos matices. Y recordando nuestra idea romantizada de democracia que viene desde hace más de 3.000 años, bueno, más de 2.000 años, por ahí, creo que romantizamos mucho esa idea y debemos de recordar y simplemente a todos y a nosotros mismos de forma diaria de que no es la democracia que nosotros vimos y estudiamos con los griegos, ¿no? Así no funciona. Y ya no funciona hoy en día así. Y a eso sumémosle tecnología, algoritmos, que de una u otra manera ya nos gobiernan. Entonces, para mí la pregunta sería ¿quién gobierna los algoritmos que nos gobiernan? Un ejemplo tangible de cómo nos estaría gobernando un algoritmo. Claro, por ejemplo, y hay varios estudios sobre esto, el algoritmo de Amazon que interpreta cosas que nosotros todavía no sabemos que vamos a necesitar. ¿Y por qué lo interpreta y por qué te sale la notificación de que posiblemente, vamos a poner un ejemplo así, ya necesitas un colchón? Es porque sabe que hace 3 años ya compraste, sabe la vida útil y sabe que has estado buscando posiblemente estos antifaces para mejorar el sueño, o los anillos o los wearables para medir tu sueño, y empieza a identificar patrones que dice, necesito dormir mejor, y compró ya un colchón hace más o menos 3 años.
le voy a lanzar publicidad de colchones. Y esto se puede aplicar netamente ya en campañas políticas mucho más segmentadas. Absolutamente todo. El caso más relevante que tenemos en tema de algoritmos y de filtración de data fue Cambridge Analytica con Donald Trump en su momento, que utilizaron el algoritmo de Facebook a favor para poder perfilar a votantes y así dirigir la votación hacia donde ellos querían, los que no estaban decididos, los que eran un poco más de derecha, los que eran un poco más de izquierda, y simplemente les lanzaban campañas perfiladas para que se terminen decidiendo por Donald Trump. Entonces, eso ya está, esos algoritmos ya hace rato que nos gobiernan de una u otra manera y la sociedad civil común no se da cuenta de eso, ¿no? ¿Y cuál es la situación actual en Ecuador? ¿Influye todavía la inteligencia artificial en decisiones políticas o aún no estamos tan en ese terreno? No, sí, claro. Bueno, ahí tenemos dos matices igual, ¿no? Y lo voy a disminuir así, únicamente para que se comprenda de la mejor manera. Tenemos los algoritmos normales que hemos tenido varios años ya, y tenemos la inteligencia artificial generativa, que es la que cambia todo y desde su salida a finales del 2022, ¿no? Y claro, cambia todo porque el acceso a este tipo de tecnología tan potente se hace mucho más fácil por parte de cualquier ciudadano. Eso implica que si antes querías hacer, para el ejemplo, un deepfake, claro, necesitabas tiempo, Photoshop, habilidades de diseñador gráfico posiblemente, etcétera. Ahora lo haces gratis. Entonces, en esa línea sí ha afectado y ya se demostró porque hubo estudios al respecto que en las últimas campañas hubieron imágenes, videos realizadas con inteligencia artificial generativa. Entonces, por supuesto que ya afecta. Y el problema o el gran problema es la facilidad con lo que afecta, porque cualquier persona lo puede hacer. Entonces, antes estabas un equipo, tal vez unos cuantos miles de dólares, inclusive si lo querías hacer bien. Ahora necesitas saber que existe Gemini de Google, saber darle la instrucción adecuada. Si se te acaba el periodo de uso, te esperas un ratito, claro, lo vuelves a hacer y $100 de campaña en Instagram para viralizar y se acabó. Y pudiste haber acabado no solo sesgado cuál va a ser la votación, pudiste haber acabado con la reputación de una persona cuando no necesariamente es así. Ahí entran temas de libertades, derechos humanos, etcétera. Pero es mucho más sencillo. ¿Y qué tan preparados estamos realmente para regular este tipo de tecnología? Cero, pero el hecho no pienso que sea regular por regular, que es un gran daño que le hacemos a Latinoamérica y le hemos hecho a Latinoamérica desde hace años. Yo hablo de Latinoamérica porque lo hemos hecho continuamente, ¿ya? Y si algo hacemos muy bien es copiar y pegar y sin matizar y sin entender la realidad económica, social, tecnológica, etcétera. Entonces, si alguien habla de regular ahora, es típico que se intente hacer un símil o poner el AI Act, que es la norma que regula a nivel europeo el tema de inteligencia artificial. Lo han hecho ya algunos países aquí en Latinoamérica y han casi copiado el AI Act. No somos muy imaginativos en ese sentido y no son muy responsables tampoco nuestros representantes, ¿no? Entonces el punto no es regular, sino es a mi criterio, el punto es comprender cómo funciona. Yo lo que suelo decir como ejemplo, el deepfake, ¿no es cierto?, el utilizar la imagen de una persona y causar un daño de alguna u otra manera, eso ya está regulado en nuestro Código Orgánico Integral Penal. No hay diferencia entre lo que se hacía o se puede hacer con un Photoshop, con lo que puede hacer una IA generativa. Tal vez un agravante, pero no necesariamente una ley completa. Entonces, hay matices que se deben de comprender, pero para eso hay que estar preparados, como tú bien dices, y preparados implica saber cómo funciona, qué es, los alcances, entender que cambia en realidad la estructura de nuestra sociedad, que puede afectar el modelo económico, que puede afectar el modelo político, pero no hay esa madurez ni hay esa comprensión por parte de nuestra parte pública. Algo que actualmente pública sin duda preocupa porque estamos a pocos meses de unas elecciones seccionales donde sin duda uno de los temas transversales, sobre todo para los medios que hacen fact-checking, va a ser cuánta desinformación se va a generar por medio de inteligencia artificial, cuántos deepfakes vamos a tener, cuántas campañas mentalizadas para hacer daño quizá a un contrincante y que sea por medio de esta tecnología. Y ahí yo creo que como ciudadanos también es bien complejo
tener este rol de entender qué es real y qué no. Correcto. Ahora, entendemos que la inteligencia artificial puede analizar millones de datos en segundos y en el campo político podría traducirse en temas de interés económico, seguridad, transporte, corrupción. A mí me impresionó ver, por ejemplo, que en Albania tenemos una ministra creada 100% de inteligencia artificial que está a cargo de todo el componente de compras públicas. ¿Tú crees que una IA así podría gobernar mejor que un político humano? Depende, a ver, porque ¿qué pasa con la inteligencia artificial? La inteligencia artificial se alimenta con datos, ¿ya? Entonces, ya tenemos casos de inteligencias artificiales, digámoslo, un poco más antiguas de las que tenemos hoy en día generativa, que han causado graves problemas. Pasó en Holanda, ya en 2021, inclusive renunció un grupo entero del Ministerio de Finanzas, si no estoy mal, porque estaban utilizando una inteligencia artificial, llamémosle un algoritmo, para poder perfilar de mejor manera el tema de quién podía llenar o quién podía tener una mayor afectación o no pagar impuestos, y se perfiló automáticamente por personas, por ejemplo, que tenían doble nacionalidad. Y no se dieron cuenta que por la complejidad de los formularios era mucho más difícil para ellos llenar esos formularios porque era su segundo idioma. Claro. Entonces, de esa data se alimentó este algoritmo y causó algo terrible. Pasó lo mismo en Australia. En Australia, para recuperar un tema de impuestos a personas que les daban ayudas sociales, hicieron una fórmula mal hecha, esto es importante, mal hecha, y que sabían que estaba mal hecha, salieron investigaciones después, y le pusieron al algoritmo. Entonces calculaba por, si no estoy mal, 26 quincenas, porque en Australia pagan semanalmente o quincenalmente de manera general, y dividían para 26 quincenas. El momento de hacer el cálculo, el algoritmo decía, ok, esta persona recibió ayuda, pero recibió más dinero, en consecuencia debe de devolver tanto. Okay. Hizo el cálculo mal, pero eso fue por la data que le dio el mismo ser humano. Claro. No, que al final eso no va a dejar de pasar. Exactamente. Entonces, ellos sabían que estaba mal, pero fue tan eficiente que no les importó. Y sí, seguían recuperando dinero. Eso llevémoslo, eso en el tema público. Lo mismo pasa en el tema privado. Hace un mes les declararon culpables a YouTube, ¿no es cierto?, por un tema de algoritmos y que en realidad está afectando a cómo nos relacionamos, el tema de atención, el tema de la dopamina. Entonces, eso expandido un poco a la parte de administración pública, de compras públicas, puede ser una gran ayuda. Claro. No sé si estemos listos para que tome decisiones. No sé, pero sí la cantidad, toda la cantidad de datos que puedes analizar no te lo hace el mejor auditor o consultor en el mundo. Claro. Entonces, y eso lo puede hacer, a la final. Y eso lo puede hacer cualquier persona que sepa darle la instrucción correcta hoy. Entonces, imaginemos ahora si está bien hecho, por supuesto, claro. si está bien hecho, si hay auditorías constantes, si hay un grupo de especialistas atrás, no solo técnicos, abogados, filósofos, psicólogos, atrás, revisando cuáles son las decisiones. Yo no pienso que sea del todo malo. No sé si estemos listos ahora o si sea tan fácil como tú bien pusiste los ejemplos de algunas administraciones públicas que solo han dicho, ok, vamos a poner IA para que atienda, claro, o para que ayude en los procesos. A mí me da mucho temor eso, porque ellos mismos no entienden cómo funciona. Entonces, creo que es muy buena, yo la uso todos los días, que quede claro, no estoy en contra de la inteligencia artificial, pero sí debemos de tomarlo como una pizca de sal. Ahora, ¿cuál sería el mayor problema entonces si dejamos decisiones políticas o algoritmos? El gran problema, y es algo interesantísimo, porque por eso se rompe el esquema, ¿no? ¿Quién es el culpable si algo sale mal? Entonces, uno de lo que nos choca, o lo principal que choca al ser humano es, ok, si algo sale mal, ¿a quién le culpo? ¿Quién es el responsable? Entonces se está hablando ya de ficciones jurídicas, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, las de las empresas, es una persona jurídica, es una ficción jurídica que es creada por ahora por una o varias personas, ¿no? Es una ficción jurídica que se crea, pero al fin y al cabo tú sí puedes irte en contra de los accionistas, gerente legal, etcétera. Si es un algoritmo, ¿en contra de quién? Tan libre me refiero.
En el caso de Australia, se fueron contra la administración pública, contra el Taxation Office. Si fue en Holanda, igual. Pero si ya tienes en el tema público normal varios agentes o un solo agente, ¿quiénes son los responsables? Eso es lo que no nos deja necesariamente desarrollar algo mejor, porque hay ese miedo. Porque la inteligencia artificial que tenemos ahora es una caja negra en la mitad, se llama el black box, ¿no es cierto? Y no podemos saber exactamente qué pasa dentro, es imposible saberlo. Y en eso están de acuerdo el 95% de científicos a nivel mundial. Y porque otros algoritmos más simples, entre comillas, digámoslo, son explicables. Cálculos, fórmulas, pero explicables, que al fin y al cabo, de una u otra manera, se pueden replicar. Una inteligencia artificial generativa o agéntica, no podemos hacer eso. Entonces nos deja, entonces, ¿qué hacemos? ¿Le dejamos nomás o no? Y si algo sale mal, ¿quién va a ser el responsable? ¿El presidente, el ministro, el superintendente? Y es de tenerlo súper claro y sobre la mesa, porque muchas de las propuestas de campaña sin duda va a ser... seguro. Implementar inteligencia artificial para hacer menos corrupto a ciertos procesos, pero también para hacer más ágil los servicios que se prestan, y en este caso en gobiernos locales. Ahí, ¿en qué áreas tú sí consideras que sería viable implementarlo al país y que sería útil o que sería positivo? Lo más positivo, pienso yo, y más realista también, sí, considerando por supuesto. A ver, y es que ahí va de la mano con otro tema, que es seguridad de la información, ¿no? Hemos tenido varias filtraciones en entidades públicas, de cientos de datos consecuencia de ataques informáticos, ¿no? Hubo uno reciente del registro civil. El registro civil dijo, claro, y que fue por medio de, y para esto es interesantísimo, porque el registro civil se cuida mucho en dar esa API, es decir, no estoy claro quién fue específico, pero dijeron que fue por un tercero, que le dan el acceso a esos datos, ¿no es cierto?, mediante una forma técnica. Por eso el registro civil dijo, de nuestro lado directo no fue por lado de un tercero posiblemente, están analizando eso. Pero a esto voy, que va muy, muy de la mano, porque esos datos te ponen también en qué tan seguros están, ¿no? Qué tan seguros están los datos como para dar nosotros la oportunidad de que una inteligencia artificial se alimente de esos datos, ¿ya? Porque sin esos datos, así como pueden salir, tú también puedes meter datos. Claro. Entonces, si metes datos, tú también puedes contaminar las respuestas o acciones que haga esa inteligencia artificial, dependiendo si es generativa o agéntica. Entonces, debe ir muy, muy de la mano y con mucho cuidado a lo que se le está dando acceso también. No pienso que sea malo. Por ejemplo, no necesito o no necesariamente debe ser para dar consultas, ¿no es cierto? Para responder al usuario o para actos que afecten directamente a los derechos. Y eso tampoco, correcto, porque un chatbot va a responder siempre de acuerdo a respuestas fijas. Y muy genérico, así. Sí. Muy genérico. Sí, yo veo más bien positivo en, no sé, nuestro sistema de justicia es muy lento porque obviamente hay un montón de causas represados, un montón de documentos que podrían ser analizados muchísimo más ágil. Sí. Te ahorraría obviamente el costo en ciertas personas. No sé si estemos preparados para implementarlo en el sistema judicial acá, pero ¿en qué ejemplos más explícitos tú crees que sí podría ser positivo? Por ejemplo, yo lo utilizaría mucho, o yo pensaría mucho en usar para análisis algo que a mí me vuelve loco, en el sentido de que no tiene sentido de que nos escape tanto por ahí, llamémoslo escapar, es en compras públicas. La cantidad de data que tú puedes analizar en compras públicas es impresionante, y eso puedes utilizar para inclusive saber, para el ejemplo, y dejo como idea, es algo que yo lo estoy haciendo ya en una plataforma que espero sacarla públicamente, pero es que pueda analizar, por ejemplo, quién tuvo X, Y, Z contratos, número de contratos en los últimos 7 años, ¿no es cierto?, que es el tiempo que te da que eres responsable, y que coincidencialmente eran, para el ejemplo, de ínfima cuantía, que son los que menos, y menos cuidado le tienen. También, exactamente, ¿ok? Y veamos qué pasa, veamos cuáles son, y que está muy bien, no implica que no implica que exista corrupción de por medio, pero me puede lanzar una alerta para, por último, decir, ok,
en qué ha cumplido, no ha cumplido, se han cumplido multas, etcétera, 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 y así en realidad hacer un tema de auditoría importante para estos procesos en tema de contratación pública y que los auditores en realidad hagan el trabajo de forma adecuada, porque se basan en información y en datos que están ahí. Están en el portal de compras públicas. No tienen que meterse no es un tema técnico, es abierto. Y ahora tenemos inteligencia artificial generativa al alcance de todos que puede analizar esa cantidad de documentos. Entonces, eso, por ejemplo, sería, a mi criterio, una de las mejores ayudas que puede haber para el país, no solo para seccionales. Coincidimos porque además sería un factor que nos ayudaría a reducir muchísimo el tema de corrupción en sistemas de compras públicas. Ahora hablando de estos grandes como TikTok, ex o Meta, ¿tú crees que tienen mucha más influencia política que algunos gobiernos? Por supuesto. Para mí es quien está detrás del poder. Ahora los presupuestos que manejan esas grandes compañías son mucho más grandes que muchísimos países, incluyendo Ecuador. Entonces, en realidad, ahí vamos a un tema de democracia, ya podemos hacerlo un poco más abstracto o filosófico si quieres, pero en realidad somos libres. En realidad existe una democracia como está pensada la democracia. Entonces, cuando tenemos estas grandes compañías que pueden controlar lo que se pasa en un país, es bien complejo hablar de un tema político ordenado, libertades, ir a votar informado, porque no va por ahí. Otro ejemplo justo de Meta fue, y no es muy conocido por obvias razones, pero en un país del Medio Oriente causó una guerra civil. El algoritmo de Facebook en su momento causó una guerra civil. ¿Qué pasó si nos puedes contar? Claro. Encontró que como se aumenta la tensión, es viendo videos de violencia. En esta pequeña ciudad, había dos grupos que no se querían, pero que vivían más o menos en paz. Como la orden del algoritmo era mantener la atención, el algoritmo se dio cuenta que se quedaban viendo los videos en donde había violencia de los otros. Y así de ambos grupos. Causó una guerra civil. Causó graves conflictos internos. Le sancionaron inclusive a Facebook por eso. Y esto fue hace 8 o 9 años, si no estoy mal. Entonces imaginemos lo que podemos hacer ahora. Hoy en el presente, claro. Hablamos de una polarización digital muchísimo más profunda. Correcto. Y yo creo que esto también, claro, te termina destruyendo esta deliberación democrática y no sé si realmente estamos preparados aún al 100 y aquí va mi pregunta. ¿Te preocupa más la inteligencia artificial estatal o la inteligencia, por ejemplo, artificial utilizada para campañas políticas privadas? Que sería mucho más. Yo pienso que para campañas políticas privadas, porque iba a ganar quien tenga más dinero y quien tenga más conocimiento, que lamentablemente, y digo lamentable porque puedes acceder a mejor conocimiento si tienes más dinero. ¿Y a qué voy con esto? Inteligencia artificial está al alcance de todos. Hay ChatGPT gratis, Claude gratis, hay algunas gratis. Pero las de mejor razonamiento, las que mejor calidad dan, son pagadas. Son más realistas en el sentido de lo que se consume. En deepfakes, campañas, preparación de campañas también, ¿no es cierto? Porque eso también es importante. Analízame los datos de los últimos 4 años. Si yo, dependiendo la data que tenga, analízame los datos de los últimos 6 meses para hacer escucha social y saber a dónde dirigir mi discurso que voy a dar mañana en X, Y, Z universidad. Claro, hablamos ya de microsegmentaciones. Exactamente, y que la puedes hacer muy fácil. Ya no necesitas una consultora grande, porque eso siempre ha existido. Ya no necesitas una consultora grande. Las consultoras grandes me dirán, bueno, nosotros somos mucho más precisos. Sí, ok, pero tu valor es mucho más alto. Si por $100, $200 al mes yo puedo conseguir un 70%, un 80% del 90% que me hubieses dado tú por 10X, prefiero quedarme con los $100, $200 y me quedo con los. ¿Y quién termina definiendo el valor del algoritmo, por ejemplo? ¿A qué te refieres? La configuración como tal, los sesgos, la construcción. Esa es toda la data que le hemos nosotros mismos dado, ¿no? Toda la data que está en el internet. ¿Qué pasó con Gemini, por ejemplo? No sé si sabían esto, pero
Gemini, en sus primeros modelos, que es de Google, el momento en que le pedían que haga imágenes de, digamos, el bando malo de la Segunda Guerra Mundial, sacaba imágenes de personas afroamericanas. Claro. Entonces, claro, me acuerdo de esto. Obviamente no es históricamente cierto, y todo el mundo sabe, pero como tenía o estaba muy alimentado con data progresista en su momento, que inclusive le atacaron de cultura woke, empezó a sacar imágenes así. Entonces, es la data que le vas dando. Por eso las inteligencias artificiales de China, cuando salieron en su momento, no permitían contar la historia de qué había pasado en la plaza de Tiananmen, si no estoy mal, ¿ya? Y básicamente no respondía y decía que no estaba autorizado a responder. Bueno. Así como ChatGPT seguramente nos sesga también. O sea, recordemos que todos tenemos sesgos, independientemente del lado político al que apoyes o al que te guste. Entonces, ahí está el punto, ¿no? ¿Quiénes deciden? Deciden los privados, deciden ellos. ¿Quién les dio permiso para gobernarnos? Ellos no pasaron por un sistema democrático ni nadie votó por ellos. Ahora, de aquí a 5 años, porque estamos ya casi en nuestro último bloque, ¿cómo cambiaría la política con inteligencia artificial? Te soy sincero, yo no lo sé. Yo pienso que la crisis que viene por temas de trabajo, por temas de deepfakes, por temas sociales, económicos, es compleja. No estamos preparados, así como nunca hemos estado preparados para cambios así de drásticos, ¿no? La diferencia es que este es extremadamente rápido. Hacen siempre la comparación, pero es como la revolución industrial. Vean los tiempos que tomó la revolución industrial. Fue más o menos hasta igualarse los salarios, para el ejemplo. ¿Tú crees que podríamos equiparar a la inteligencia artificial con una revolución no, mayor o muchísimo similar mayor? A la exponencialmente mayor la afectación que va a tener, que ya tiene y que va a tener socialmente, porque es extremadamente rápido. Yo paso en esto todos los días. Parte de mi trabajo es probar inteligencias artificiales, probar modelos para mejorar procesos, para asesorar a clientes en tema de gobernanza de inteligencia artificial. Y yo que paso en esto todos los días, no logro mantenerme al día. Y me encuentro todos los días con muchas personas que le utilizan a ChatGPT todavía para escribir correos. Tal cual. Y la inteligencia artificial, el valor que tiene ahorita es exponencialmente superior a escribir un correo. Escribir un correo, podías con el ChatGPT que salió en 2022, súper simple. Lo que puedes hacer ahorita con inteligencia artificial cuando conoces. Un ejemplo. De lo más denso, así, lo más loco que podremos hacer ahorita. Por ejemplo, encontrar vulnerabilidad. Yo que no soy técnico, tengo criterio, digámoslo así, o me gusta pensar que tengo criterio, pero encontré una vulnerabilidad sin ser técnico, encontré una vulnerabilidad utilizando inteligencia artificial, una vulnerabilidad de una entidad del Estado. Wow. Entonces, una vulnerabilidad que es evidente, que cualquier persona podría entrar y jalar información sin ningún problema. Okay. Y es una vulnerabilidad que inclusive tiene este famoso CAPTCHA que te dice que no es un robot. Ya. La inteligencia artificial que utilicé dijo, no, esto es un CAPTCHA falso, así que es facilito pasar. Ya, eso lo hace alguien, como te digo, como lo uso todos los días, entiendo más o menos el concepto, lo entiendo la parte conceptual, técnica, y lo logré hacer. Es algo que hace 3 años imposible hacer. Y simplemente saber utilizar de forma adecuada. Ya, eso exponencialo para, si quisiera ser una mala persona, deepfakes de cualquier político, de cualquier persona, porque no solo tienes las pagadas, tienes las que son gratis o de libre acceso, están un poco escondidas en el internet, pero cualquier persona puede acceder. Entonces, no hay control, ni siquiera el control sería, bueno, hay que poner una huella para que el texto o la imagen diga que es sintético. Hay aplicaciones de IA que te quitan esa marca sintética, por ejemplo. Se acabó. O sea, lo que se liberó al mundo, nunca se vieron todas las posibilidades que iba a haber. Y ahorita es muy tarde para frenarlo, es demasiado tarde.
Claro, yo ya me imagino 100% la creación de políticos o partidos políticos completamente elaborados de inteligencia artificial, que no es una probabilidad muy lejana, de hecho. Hay ya intenciones o muestras de que esto es muy viable. Y pregunta final para ir cerrando esto. Si pudieras dejar una sola regla global sobre la inteligencia artificial y la democracia, ¿cuál sería? Una sola regla. Global. Global, además. Tal vez pensar en llegar a un mismo acuerdo como lo que hicimos con las armas nucleares. O sea, se llegó a un acuerdo y por eso tenemos esta paz falsa, digámoslo así, porque nos podríamos destruir fácilmente. Sí, con la IA pasaría exactamente que lo yo mismo. creo que en un punto a nivel de, por ejemplo, países signatarios del sistema de Naciones Unidas, sin duda va a ser un componente, un tema transversal que se va a estar discutiendo en algún momento. Tú has participado también en eventos internacionales sobre gobernanza también global. Y ahí sí me llama la atención, ¿cuál es la preocupación o debates que tenemos en torno a este uso de tecnología? ¿Desinformación, vigilancia o concentración de poder? Los 3 puntos. Tal cual. Los 3 puntos son de los que más preocupan. Porque nosotros a veces como Occidente nos olvidamos que Occidente es una parte del mundo. Claro. Hay otros países con otras reglas. Nos puede gustar o no, podemos estar de acuerdo o no, pero hay otros países con otras reglas, con otra forma de pensar, se han manejado de diferente manera. Entonces, es una de los objetivos justamente de organizaciones internacionales es intentar llevar a todos a un objetivo guiado por principios. Tenemos principios que ha sacado las mismas organizaciones para poder guiar a los países y en consecuencia que los países puedan guiar a sus personas, ¿no? a sus votantes, a toda la sociedad que está dentro de los países, porque hay un gran riesgo de desinformación que ya está pasando, hay un gran riesgo de vigilancia, que para mí también tiene un matiz. Tal vez necesitemos vigilancia sí aquí en Ecuador, que no es lo mismo que le digas eso a un español posiblemente. Obviamente al español no le va a gustar, en Ecuador posiblemente sí necesitemos, y por eso implica siempre, no es una talla calza a todos. Y eso es parte de la responsabilidad de nuestros políticos. Esto debe ser hecho a la medida, de acuerdo a nuestras necesidades y de acuerdo a nuestras debilidades como país y a nuestras fortalezas como país. Justamente para apoyarnos y exponenciar todo lo bueno que tenemos y mejorar lo que nos haga falta también. Amigos, la inteligencia artificial ya no es un tema de futuro, está decidiendo prácticamente lo que vemos, lo que creemos y posiblemente también en quién votamos. La gran pregunta ya no es si la IA participará en la democracia, sino bajo qué reglas, como tú bien lo has dicho, Oscar. Así que una vez más agradecerte. Hoy nos acompañó Oscar Obando en nuestro primer episodio del 2026, así que muy felices de haber tratado ese tema, que aún sigue siendo complejo y de hecho aquí queda una pregunta para la audiencia y es si confiarían más en un político o en una inteligencia artificial para tomar decisiones. Amigos, lo esperamos en el siguiente capítulo de Podcast Ecuador. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.